época oscura para Israel, cuando los hijos de Jacob eran oprimidos una vez más por sus enemigos, surgió una nueva amenaza, los filisteos. Durante 40 años dominaron la región, sembrando temor y quebrando el espíritu del pueblo elegido. Fue entonces cuando el ángel del Señor se apareció a una mujer estéril, esposa de un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Con voz majestuosa y llena de esperanza, el mensajero celestial le anunció que concebiría y daría a luz un hijo. Pero no sería un hijo común. Desde antes de su nacimiento, sería nazareo, consagrado a Dios. No debería beber vino ni licor fuerte, ni tocar cosa impura. Jamás una navaja pasaría por su cabeza, porque sería el instrumento de liberación contra los filisteos. La mujer, atónita y con el corazón encendido por la promesa, corrió a contarle a su esposo. Manoa, lleno de temor reverente, pidió a Dios que volviera a enviar al ángel para recibir más instrucciones. Y el cielo respondió. El ángel regresó, repitió su mensaje y ascendió en medio de la llama del altar, dejando a la pareja postrada en tierra, convencida de haber visto a Dios. Pasaron los meses, y la mujer dio a luz a un niño. Lo llamó Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse poderosamente en él, agitándolo desde su juventud en los campamentos de Dan. Nadie sabía todavía lo que ese niño estaba destinado a hacer, pero el cielo ya había marcado su nombre con fuego. Sansón creció fuerte y distinto. Su cabello largo ondeaba como una bandera de consagración al Dios de Israel. Pero no era solo su fuerza lo que lo distinguía, sino también el fuego inquieto que lo consumía por dentro. Un día, bajó a Timnat, tierra de los filisteos, y allí, entre la multitud, sus ojos se posaron en una mujer. Era hermosa, de mirada viva, y su origen filisteo no importó a Sansón. Volvió a casa y le dijo a sus padres: «He visto a una mujer en Timnat. Tomadla por esposa para mí». Sus padres intentaron persuadirlo. «¿No hay mujer entre las hijas de tu pueblo?», preguntaron. Pero Sansón, movido por un designio que ni él mismo entendía, insistió: «Tómamela, porque ella agrada a mis ojos». Lo que ellos no sabían era que el Señor buscaba ocasión contra los filisteos. Sansón estaba siendo empujado por un propósito mayor que el suyo. En su camino hacia Timnat, Sansón se apartó del sendero y se encontró con un león joven que rugió contra él. El Espíritu de Dios descendió sobre él con poder. Sansón lo desgarró con sus propias manos como quien rompe una rama seca. No se lo contó a nadie. A su regreso, encontró el cadáver del león y dentro de él, un enjambre de abejas había hecho miel. Tomó del dulce con sus manos y comió mientras caminaba, como si la victoria misma tuviera sabor. En el banquete de bodas, rodeado de filisteos, Sansón propuso un enigma: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si lo resolvían en 7 días, les daría 30 mudas de ropa. Si no, ellos se las darían a él. No podían descifrarlo. Entonces, presionaron a su esposa: «Sedúcele y arráncale el secreto, o te quemaremos con fuego». Ella lloró, lo acosó cada día hasta que su alma se cansó. Finalmente, Sansón le reveló la verdad. Ella la repitió a sus parientes. El 7º día, le dijeron el enigma. Sansón supo que lo habían traicionado. Enardecido, fue a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y las entregó como pago. Luego, se fue, dejando a su esposa. Y su suegro, creyéndolo abandonado, la dio a otro hombre. Pero Sansón no había terminado. Aún no había comenzado verdaderamente su guerra contra los filisteos. Pasó el tiempo, pero el ardor en el pecho de Sansón no se apagó. Cuando supo que su esposa había sido dada a otro hombre, su furia encendió el campo de batalla en su alma. «Esta vez no seré culpable si hago mal a los filisteos», declaró con firmeza. Bajó a los campos y atrapó 300 zorras. Las ató de 2 en 2 por las colas, colocó teas encendidas entre ellas y las soltó por los sembrados de los filisteos. Las llamas devoraron las gavillas, los olivares, las viñas. Era una devastación viva, alimentada por el dolor de una traición. Los filisteos, al saber quién lo había hecho y por qué, respondieron con violencia. Subieron y quemaron a fuego a la mujer y a su padre. Pero Sansón no retrocedió. «Aunque hayáis hecho esto, me vengaré de vosotros y luego cesaré».
Cayó sobre ellos como un rayo, golpeando con furia, destruyendo sin piedad. Luego se retiró a la cueva de la peña de Etam, esperando. Los filisteos, hambrientos de venganza, marcharon hacia Judá, exigiendo que les entregaran a Sansón. 3000 hombres de Judá, temerosos, subieron a hablar con él. ¿No sabes que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Sansón los miró con desdén. Como ellos me hicieron, así les hice. Le dijeron que debían atarlo. Él aceptó, con una sola condición, que no lo matarían ellos. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo entregaron. Pero cuando los filisteos lo vieron, gritaron de alegría. En ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder desbordante. Las cuerdas se deshicieron como lino quemado. Sansón buscó a su alrededor y encontró una quijada de asno fresca. La tomó, y con ella mató a 1000 hombres. La tierra tembló ante la fuerza de un solo hombre lleno del Espíritu de Dios. Al terminar, Sansón, sediento y exhausto, clamó al cielo: «Tú has dado esta gran salvación, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos». Y Dios hendió la peña, brotó agua, y Sansón bebió. Volvió el espíritu a él, y revivió. El lugar fue llamado Enacore, y allí quedó la señal de que Dios no lo había abandonado. Sansón juzgó a Israel 20 años, pero su historia aún no había alcanzado su clímax. Porque en las sombras, una nueva trampa se tejía, tejida con los hilos del deseo. Los años pasaron y la fama de Sansón se esparció como un rumor ardiente por toda la región. Su nombre era sinónimo de fuerza, de furia, de milagro. Pero dentro de él, un conflicto crecía. El poder que Dios le había dado se entrelazaba peligrosamente con sus pasiones. Fue entonces cuando descendió a Gaza, ciudad filistea, y allí, en la penumbra de una noche que olía a peligro, entró a casa de una ramera. Cuando los hombres de Gaza supieron que Sansón estaba en la ciudad, rodearon el lugar y esperaron hasta el amanecer para capturarlo. Pero Sansón, al filo de la medianoche, se levantó. Y con una fuerza nacida del cielo, arrancó las puertas de la ciudad, con todo y sus postes, las puso sobre sus hombros y las llevó cuesta arriba, hasta la cima del monte frente a Hebrón. Fue un acto de desafío, una señal para todos los que pensaran que podían encerrar al juez de Israel. Tiempo después, Sansón conoció a una mujer en el valle de Sorek. Su nombre era Dalila. Su belleza era un canto y su voz, un susurro peligroso. Sansón cayó en ella como un árbol inclinado por el viento. Los príncipes de los filisteos vieron una oportunidad. Se acercaron a ella con una oferta irresistible: «Sedúcelo y descubre en qué radica su gran fuerza. Y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata». Dalila comenzó el juego. Con dulzura, con astucia, con falsa ternura, le preguntó: «Dime, Sansón, ¿en qué consiste tu fuerza? ¿Con qué podría ser atado y dominado?». Sansón jugó con ella, mintiéndole: «Si me atan con 7 cuerdas frescas que aún no estén secas, me debilitaré como cualquier hombre». Ella lo ató mientras él dormía, y escondió hombres en la cámara. «Sansón, los filisteos sobre ti», gritó. Pero él rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez ella le reprochaba: «¿Cómo puedes decir que me amas y no confías en mí?». Y día tras día, lo acosaba, lo atormentaba con sus ruegos, hasta que su alma fue reducida al agotamiento. Entonces, Sansón cedió. Abrió su corazón y reveló lo sagrado: «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí, y seré como cualquiera». Dalila supo que esta vez era verdad. Hizo que durmiera sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, y con delicadeza cruel le raparon las 7 guedejas de su cabeza. Y entonces, su fuerza lo abandonó. «Sansón, los filisteos sobre ti», gritó una vez más. Él despertó, pensando que escaparía como antes. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Cuando Sansón abrió los ojos, ya no había fuego en sus brazos, ni trueno en sus manos. Lo tomaron con facilidad. Lo golpearon. Le arrancaron la gloria. Le sacaron los ojos. Oscuridad total. Lo llevaron a Gaza, encadenado, reducido a lo que jamás pensó ser, un juguete para sus enemigos.
En la prisión, lo obligaron a girar la piedra del molino, día tras día, como un animal ciego. La arena le raspaba los pies. El hierro le quemaba la piel. Y sin embargo, en ese lugar sin luz, algo comenzó a brotar. Su cabello, lento pero inevitable, volvió a crecer. Y con cada hebra, su corazón se acercaba a Dios. En el silencio de su caída, volvió a recordar el propósito. El Sansón que confiaba en su fuerza comenzó a morir. Y en su lugar, un hombre humillado empezó a resurgir. Pasado el tiempo, los príncipes filisteos organizaron una gran fiesta en honor a Dagón, su dios. Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos, decían entre risas y cánticos. La multitud llenó el templo. Querían ver al hombre que tanto los había hecho temblar. Mandaron traer a Sansón para burlarse de él. Lo sacaron de la prisión, y un muchacho lo guió de la mano hasta el centro del templo. Allí estaba, ciego, humillado, escuchando las voces de quienes celebraban su caída. Más de 3000 hombres y mujeres lo rodeaban, observando desde la galería, desde el suelo, desde el altar del falso dios. Pero en medio del ruido, Sansón oró. No gritó, no clamó a los cielos con rabia. Solo habló con su Creador. Oh Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego. Dame fuerza solo una vez más, para que con un solo acto me vengue de los filisteos por mis ojos. Pidió al muchacho que lo llevara hasta las columnas que sostenían el templo. Colocó sus manos, una en cada pilar. Se apoyó con todo su peso. Y con el alma llena de fuego sagrado, gritó, «Muera yo con los filisteos». Y empujó. Las columnas comenzaron a temblar bajo sus manos. El templo entero crujió como si el mismo cielo se inclinara a escuchar ese último acto de fe. Los gritos se apagaron, y en su lugar, un rugido de piedra y polvo llenó el aire. El edificio colapsó con estruendo, como una montaña que cae sobre sí misma. Los techos se hundieron, las paredes se derrumbaron, y los ídolos cayeron junto con los cuerpos de los príncipes filisteos. El estruendo de la muerte fue el canto final de Sansón. Murió entre los escombros, pero no como un derrotado. Murió como juez de Israel, redimido por la fe, vencedor sobre aquellos que por años habían oprimido a su pueblo. En esa única muerte, Sansón mató a más enemigos que en toda su vida. Cuando el polvo se asentó, sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron para recoger su cuerpo. Con reverencia, entre lágrimas y respeto, lo llevaron a enterrar entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manoa, su padre. Así terminó la historia del hombre que nació con una promesa y vivió entre pasiones y propósito. El hombre que cayó, pero que en su caída encontró la redención. Sansón, el juez de Israel por 20 años. El hombre que, incluso en su último aliento, fue instrumento del Dios viviente. Y su nombre, grabado en la memoria del pueblo, quedó como un recordatorio, que el poder no reside en los músculos ni en la fama, sino en la obediencia y en la gracia del Dios que puede restaurar incluso al más caído, si éste clama con un corazón sincero.